Muy buenas, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de varios temas, pero fundamentalmente voy a hablaros primero de la crisis inmobiliaria. Los últimos datos del Colegio de Notarios son bastante inquietantes. Empieza a haber claramente un descenso tanto en las compraventas como en el precio de las casas. También vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos con las hipotecas. Vamos a hablar de Japón, de lo que le está pasando a Japón. Vamos a hablar también de los PMI, de qué está pasando con la economía dentro de la zona euro. También hablaremos un poco de por qué la Fed y el Banco Central Europeo han pausado tipos y la relación que hay entre la caída de los PMI, la caída del petróleo y el hecho de que la Fed esté hablando de que va a haber una caída, una bajada de los tipos de interés antes de lo previsto en 2024. De todo eso vamos a hablar en este directo. Bien, lo primero que quería comentaros es qué está pasando en España, cuáles son los últimos datos del Colegio de Notarios y qué ocurre tanto con las hipotecas como con el precio de las casas. Vamos a verlo más detalladamente en los datos que ha publicado hoy el Colegio de Notarios. Bien, hoy amanecemos con esta noticia. El precio de la vivienda ha caído un 0,9 y las compraventas en septiembre han caído un 14,9. Sigue siendo más de lo mismo. Prácticamente todos los meses, en todas las publicaciones del Colegio de Notarios, tenemos el mismo titular. Caen las compraventas, caen las hipotecas y cae el precio de la vivienda. Como ya os comenté en otros vídeos, el precio de la vivienda cae siempre mucho más bajo o mucho más pequeña proporción que las compraventas. Lógicamente, los tipos de interés provocan que primero sea una parálisis en las ventas y después sea un cada vez más pronunciado caída en el precio de las viviendas. Si a principios de año veíamos que el precio de la vivienda no caía o que incluso seguía subiendo aunque sea un 1%, ya en septiembre, ya pasado unos meses, empezamos a ver cómo esas caídas del precio ya cada vez son más consecutivas y cada vez empiezan a aumentar más. Lo vais a ver más claro en esta gráfica. Fijaros, la línea azul es las compraventas de casas, la línea negra es el precio. Si os fijáis, si hacemos una comparativa desde la situación de marzo del 22, que es cuando se alcanza el máximo, hasta la situación de septiembre del 23, que es la que estamos ahora, podréis ver que la caída en las compraventas es casi mayor o mayor incluso que la caída que se produjo en 2020 cuando el encierro. Esa gráfica, esa diferencia entre unos valores te puede indicar que actualmente estamos ya a menor compraventa que la que había en 2020. Si te vas al precio, pasa algo parecido. El precio de las casas, si nos vamos de máximos al actual, aunque es verdad que es muy pequeñito todavía, es muy poco lo que ha caído, puedes ver claramente que si haces una comparativa de 2020 a ahora, que es muy similar. Es muy similar el porcentaje. Hablo de porcentaje, no valor absoluto, hablo de porcentaje. El porcentaje de la caída del precio en comparativa con 2020 a lo que ha caído ahora. Y ves claramente la tendencia, como si te fijas al final de la gráfica, si vas a la derecha, ves claramente cómo sigue subiendo y cómo la pendiente de bajada cada vez es más pronunciada. Bien, pero ¿dónde están cayendo las casas? ¿En qué sitios se están produciendo más parálisis? En las zonas ricas. Las comunidades autónomas más pobladas, las comunidades autónomas donde el precio de las casas ha sido mayor, son las que están siendo más golpeadas. Lo podéis ver en la gráfica en la zona izquierda. Cataluña, Navarra, Madrid, Islas Baleares, Islas Canarias, todas esas comunidades valencianas, todas esas comunidades son donde más se está provocando esa caída en las compraventas. Es donde menos ventas se hacen. ¿Por qué? Sencillamente por el precio. Al ser sitios donde más caro es el metro cuadrado, es más difícil que se produzcan hipotecas, es más difícil que se produzcan ventas. En cambio, si os vais a la parte más a la derecha,
las comunidades menos pobladas, o las comunidades, podemos decir, menos ricas o más pobres, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, son donde incluso podemos ver subidas del precio de la vivienda, incluso. O sea, y en cambio, en la zona de las comunidades más pobladas, bajadas. Perdón, de las compraventas. ¿La razón cuál es? La caída de las hipotecas. La caída de las hipotecas en picado, la caída de las hipotecas ya muy pronunciada. Podéis fijaros en azul los préstamos hipotecarios, como si comparas desde los máximos de marzo del 22 hasta ahora, se aprecia claramente la caída. Una caída, si la comparas con la caída de 2020, mucho mayor. O sea, se ha producido una caída en los préstamos hipotecarios muchísimo mayor de la que hubo en 2020. Y si te vas al dinero, si te vas a la cuantía de esas hipotecas, ves claramente cómo a la parte más derecha de la gráfica, la parte negra de la línea negra más derecha, ves una caída muy pronunciada. Es decir, se conceden menos hipotecas y las que se conceden son de menos valor. Pero, ¿esto solamente es en España? ¿O ocurre en más sitios del mundo? Ocurre en más sitios del mundo. Si te vas a Estados Unidos, puedes ver que si tú haces una comparativa en las hipotecas en Estados Unidos y te vas a los máximos, puedes apreciar que la caída de las hipotecas es ya de un 64%. 64% desde los máximos de 2020 hasta la situación actual. De hecho, si haces una comparativa, el tortazo en Estados Unidos está siendo mayor. Hablo de hipotecas, no hablo ya de precio de los pisos. El precio de los pisos, como os he explicado en otros vídeos, pasa como aquí en Estados Unidos. Incluso has llegado a subir el precio de las casas. Pero las hipotecas se desploman. Se desploman porque la gente deciden no vender su casa para adquirir otra casa. Por lo tanto, las compraventas se paralizan por completo y ya no se conceden apenas hipotecas en Estados Unidos. Te tienes que ir prácticamente a los años 90 para ver unos índices de hipotecas parecidos a los actuales en Estados Unidos. Ni siquiera en la crisis de 2008 veíamos esos índices. Hemos superado la crisis de 2008. Esta crisis inmobiliaria en Estados Unidos es, a nivel de hipoteca es mucho mayor y a nivel de crédito es mucho mayor que la de 2008, muchísimo mayor. Te tienes que ir a valores de los años 90 para ver algo parecido. Si te vas a España, entiendes mejor, yéndote a los bancos, lo que está pasando. Si vas a los créditos que se están concediendo de los bancos, del sector bancario, ves que en un año hemos caído en 58.000 millones menos de préstamos que hace un año, de los cuales 27.000 son préstamos hipotecarios, son a hogares. Es decir, los bancos están restringiendo la liquidez, están paralizando los préstamos y cada vez las empresas y los hogares, las hipotecas o los préstamos para empresas, cada vez son más complicados y más difíciles. La razón fundamental son los tipos de interés. Unos tipos de interés muy altos provocan que prácticamente sea dificilísimo adquirir un préstamo o adquirir una hipoteca. Lo veis claramente en la gráfica. Es muy complicado que te concedan una hipoteca y muy complicado que te concedan un préstamo si eres una empresa, a no ser que seas una empresa muy grande y muy solvente. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce en una caída del PIB. Lógicamente, si cada vez hay menos actividad económica, cada vez hay menos movimiento de dinero, el PIB se contrae. De hecho, si te fijas en esta gráfica, ahora mismo España tiene, en comparativa con la zona euro, tiene el mismo PIB que teníamos en el año 74. Es decir, después de 50 años, o desde la democracia, todos los años que ha durado la democracia, resulta que tenemos la misma riqueza que la que teníamos en los años 70. No nos hemos enriquecido nada más. En comparativa con Europa, como diréis, hombre, sí, estamos mucho mejor. Sí, no lo niego, que sí. Pero si haces una comparativa, ¿a cuánta distancia estábamos de Europa en los años 70? Resulta que estamos exactamente en la misma distancia, a nivel de PIB individual, a nivel de PIB por cápita, a nivel de PIB por persona. La riqueza de cada persona, la riqueza media de cada persona, si haces una media, es la misma diferencia que había hace 50 años.
Fijaos esta otra gráfica. Esto es el incremento de la deuda por países en la zona euro. Somos Champions League. España es el número 1. O sea, somos el país de toda la zona euro, de los más ricos de la zona euro, que más se ha endeudado de forma más rápida en estos últimos años. Fijaros que antes de la crisis de 2008, los niveles de deuda de España eran muy bajos, pero nos hemos puesto las pilas. Nos hemos puesto las pilas y hemos decidido endeudarnos hasta las trancas y lo hemos conseguido. Hemos conseguido endeudarnos más que Alemania, que Francia, que Italia, que ninguno. Somos el número 1. Entonces eso es lo que nos está ocurriendo. España es el país de la zona euro, de los grandes países de la zona euro, de los más importantes, que más deuda tiene, que más rápidamente se ha endeudado. No que tenga más deuda. A niveles absolutos nos ganan otros países. Pero en cuanto a velocidad de endeudamiento, a eso no nos gana nadie. Bien, fijaros otro país, esto es Alemania. En Alemania están alcanzando niveles récords en cancelación de pedidos para la construcción. Estos son pedidos para realizar casas, para fabricar casas. Bueno, pues en Alemania están llegando a unos números jamás vistos. Rozan el 50% de cancelaciones de no construcción. Es decir, proyectos inmobiliarios que han dejado de construirse o que han dejado de pedir material para la construcción porque sencillamente nadie está comprando casas en Alemania. Estos son datos reales, no es mío. Estos son datos que te tienen que decir cómo está avanzando la crisis inmobiliaria en Europa. Hasta un punto de que estamos viendo datos que no habíamos visto nunca. Ni siquiera, olvidaos de 2008. Esto no es 2008, esto es mucho más gordo que 2008. Fijaros las cancelaciones hipotecarias, las cancelaciones en las órdenes de construcción en Alemania, que es el motor de Europa. Bien, hace poco Bloomberg ha publicado un informe sobre lo que ellos llaman el precio neto del dinero. El precio neto del dinero es el valor más importante económicamente, incluso que el precio del petróleo, que te puedas encontrar. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre la cantidad de ahorro que hay la cantidad de oferta de ahorro contra la demanda de préstamo. Si tú haces esa resta, si tú restas la cantidad de dinero ahorrado monetariamente a la cantidad de dinero demandado en préstamos, en inversiones, obtienes lo que se llama el precio neto del dinero. Bien, por primera vez en 30 años, el precio neto del dinero está subiendo. En los últimos 30 años, desde los años 90, el precio neto del dinero no ha hecho más que bajar. Esto ha provocado que los países hayan podido endeudarse de forma muy fácil y a un dinero cada vez más bajo. Es decir, cada vez que pedían préstamos o cada vez que se endeudaban, los intereses de los estados eran casi menores, pues provocado sobre todo por este índice de precio del dinero. Bien, a partir de 2020, esta tendencia cambia, se estabiliza y ahora sube. Es decir, el precio del dinero ahora sube. ¿Qué significa que suba? Significa que la demanda de préstamos supera a la oferta. Es decir, la oferta de ahorros, cada vez hay menos ahorro disponible y en cambio hay más demanda de ese dinero. ¿En qué se traduce esto? Esto se traduce que en los próximos años, en las próximas décadas, porque este índice, esta tendencia si continúa, va a provocar que en las próximas décadas los intereses, los tipos de interés sean cada vez más altos y que tengamos unos tipos de interés del 4 al 5% durante décadas. Este informe es bastante serio y te lo tienes que tomar bastante en cuenta. No es algo que puedas decir alarmista, no es alarmista. Es una tendencia muy clara, es una tendencia que ya dije en este vídeo, en este canal, cuando puse las hipotecas a 30 años, cómo habían cambiado todas las hipotecas a 30, todos los bonos a 30 años y cómo ahora esos bonos a 30 años incrementaban los intereses cuando antes lo decrementaban. Esto lo que hace es avalar ese dato y decirte claramente que en las próximas décadas los tipos de interés van a ser bastante altos. Van a ser altos porque cada vez se va a pedir más dinero, el precio del dinero natural va a ser más elevado. Para que puedas entender más esto, fíjate esta gráfica de Charlie Bilello. Estas gráficas son
los meses en las que la deuda de Estados Unidos, los bonos, por ejemplo, se han incrementado en mayor tiempo. Es decir, cuántos meses seguidos los bonos, los intereses de los bonos han subido. Bien, estamos en el récord histórico. Si hacemos una comparativa desde agosto de 2020, vemos que los bonos, los intereses de los bonos, llevan 39 meses seguidos subiendo. O si lo quieres ver mejor, el valor de los bonos de la deuda, lleva 39 meses seguidos bajando. ¿De acuerdo? Recordad que los intereses de la deuda siempre son inversos al valor de la deuda. Por lo tanto, puedes verlo como aumento en los intereses o lo puedes ver como disminución del valor de los bonos. Bien, ahora quería hablaros de lo que ha pasado esta semana. Esta semana habréis visto todos cómo de repente la bolsa ha subido, cómo de repente pues ha habido un montón de noticias buenas económicas, como de repente la inflación en la zona euro ha bajado y todo, prácticamente todo, está muy ligado a este dato. Casi todas las buenas noticias de la semana pasada están ligadas a los PMIs. ¿Qué está pasando? Pues que los PMIs de la zona euro se están derrumbando. O sea, los PMIs de la zona euro, como podéis ver en la gráfica, llevan ya un montón de meses seguidos bajando. Los PMIs es la actividad económica, es la actividad de construcción, la actividad de pedidos. Lo que se vende, la actividad comercial en la zona euro cada vez es menor, cada vez es más baja y por lo tanto los futuros de petróleo entienden que estamos muy cerca de la recesión. Como estamos muy cerca de la recesión, los futuros de petróleo bajan. Al bajar el petróleo, baja la inflación. Al bajar la inflación, los bancos centrales toman medidas y pausan la subida de tipos. Al pausar la subida de tipos, las bolsas reaccionan de forma positiva y es el incremento que habéis visto estos días. Muchos a lo mejor preguntáis qué ha pasado, ¿no? ¿Cómo puede ser que yo hace 2 meses hablase de que el petróleo iba a seguir subiendo, pero ahora estemos en torno a los $65? La razón fundamental una de las razones es esta. Una de las razones es que los índices económicos, tanto en Europa como en Asia, están siendo muy, muy malos. Al ser muy, muy malos, los futuros de petróleo piensan que vamos a una recesión. Y como piensan eso, apuestan a la baja. Aunque los inventarios estén bajos, aunque los números en la producción de petróleo no sean los esperados, pero aún así van a la baja. Van a la baja porque piensan o están ya casi seguros que la recesión es inminente, que la actividad económica se está parando y que cada vez va a haber menos demanda de petróleo. Aquí tienes otra gráfica también de lo mismo, más de lo mismo. Como podéis ver, que los PMIs, por ejemplo, en Estados Unidos sí que suben un poco, sí que suben. Por eso la inflación en Estados Unidos ha sido superior a la europea, pero en cambio en Europa se desploman. O sea, esta gráfica es muy significativa, porque te deja muy claro como, por ejemplo, los índices en la zona euro se desploman, los PMIs económicos, los PMIs de fabricación, y en cambio en Estados Unidos todavía están al alza. Es decir, Europa está ya casi en recesión, pero Estados Unidos no. Europa se hunde, Estados Unidos no. Eso te tiene que quedar claro. Vale, esta otra gráfica sobre los hogares y las hipotecas está también muy clara. Esta es España. Fíjate, el 15% de todas las hipotecas a variable tiene problemas para pagar las hipotecas. El 15%. Para que te hagas una idea, el 15% son más de 700.000, 748.000 o por ahí. Más de 700.000 hogares, casi 800.000 hogares, están retrasando el pago de la hipoteca. Es decir, tenemos una posibilidad o hay un peligro de que casi 800.000 casas acaben en desahucio o acaben con enormes problemas para pagar la hipoteca. Y esto es provocado por la subida de tipos. La subida de tipos ahoga la economía familiar y las familias cada vez ven más difícil poder pagar la hipoteca. Y los números se han disparado. Si tú haces una comparativa con otros números, te tienes que ir a los años casi de la crisis de 2008 para ver unos porcentajes parecidos. O sea, muchos muy superiores a los de 2020. O sea, la situación empieza ya a ser muy delicada en muchas familias
que ven cada vez más complicado poder pagar la hipoteca. Más gráficas de lo mismo. Esto es, por ejemplo, Estados Unidos. El tema de los no pagos en la tarjeta de crédito, ¿vale? Los impagos en la tarjeta de crédito están ya a niveles de 91. Es decir, las familias en Estados Unidos están ya con el agua al cuello que nunca se habían visto una avalancha tanta de impagos en las tarjetas de crédito que tienes que ir a más de 30 años para tener unos porcentajes tan altos en impagos en Estados Unidos. Esto es España. El Tesoro hoy ha vuelto a emitir deuda a 6 y 12 meses y la ha hecho al nivel más alto en 11 años. Te tienes que ir a la crisis de crédito, a la crisis de deuda de 2012 para ver unos intereses tan altos. Ha pagado nada menos que el 3,83%. Eso a 6 meses. Es decir, que esos 5.000 millones que ha emitido va a tener que pagar 250 millones ya. Eso lo va a tener que pagar en 6 meses. Es decir, en 6 meses tiene que pagar los 5.000 que ha pedido más esos 250 millones. Estos porcentajes tan altos, esta cantidad de dinero tan alto, es lo que ahoga a los estados. Los ahoga porque cada vez tienen que dedicar más dinero a los intereses. En el caso de este caso muy particular, casi 250 millones. Pero si tú sumas todas las emisiones, cada vez son más millones que se tienen que pagar en apenas 6 meses. Y en los 3 meses igual. Cuando España emite deuda a 3 meses, también tiene unos porcentajes muy altos que tiene que pagar de forma inmediata. Como no los tiene, lo que hace es que emite más deuda. Y cada vez la deuda se incrementa más. Bien, ahora vamos a hablar de otro tema. Japón. ¿Qué está ocurriendo con Japón? El yen está en una auténtica debilidad con respecto al dólar. Lo he hablado en otros vídeos. En los vídeos donde hablé de cómo el dólar era una especie de agujero negro que atraía todo y que se comía todas las monedas. En el caso del yen se ve de forma muy clara en esta gráfica. Podéis ver claramente cómo se va devaluando el yen con respecto al dólar hasta llegar a niveles muy altos, a niveles que hacía muchísimo tiempo que no se veían. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué se produce esta devaluación? ¿Y qué significativo tiene? Bien, como el yen está muy, muy bajo, como el yen está muy débil, lo vamos a ver en otra gráfica, aquí lo podéis ver mejor, ha llegado al 1,60 con respecto al dólar. Como el yen está muy bajo, lo que hace el Banco de Japón es que vende o no compra bonos de Estados Unidos. Recordad que el Banco de Japón es el mayor poseedor de deuda de Estados Unidos del mundo. El Banco de Japón es quien más deuda, quien más bonos de Estados Unidos tiene. Lo que está haciendo el Banco de Japón es vender esa deuda para, con los dólares que le dan de esa deuda a Estados Unidos, comprar yenes e intentar mantener su moneda. Es eso lo que está ocurriendo. Y esa es una de las razones por qué la deuda de Estados Unidos, los bonos de Estados Unidos han ido subiendo estos últimos meses. Esa es una de las razones. A más se fortalece el dólar, los países como Japón o como China no tienen otra opción que vender deuda de Estados Unidos y comprar su propia moneda para impedir que se devalúe. Esto, a la larga, tendrá repercusiones en la deuda. Tendrá repercusiones porque va a tirar y va a provocar que los bonos de Estados Unidos cada vez se incrementen más, a medida que sus monedas nacionales, por ejemplo el yen, tengan más dificultades. Vámonos ahora a Argentina. Argentina se está quedando sin gasolina. Es un tema muy curioso para los argentinos que me estéis escuchando, seguro que lo sabéis bien. Están teniendo serios problemas para poder abastecerse. La razón fundamental es que hay unos topes en el precio de la gasolina que están provocando que a las petroleras les rente más, les sea mucho más rentable vender al exterior la gasolina que venderlo al propio país. Les dan mucho más dinero si venden ese petróleo exportado que si lo venden como consumo interno.
lo que está haciendo que uno de los países que más está incrementando la producción de petróleo, como es Argentina, tenga problemas para poder consumir su propia gasolina. Son los que más producen, pero no tienen gasolina. ¿Por qué? Porque las petroleras ven mucho más beneficioso todo lo que producen, sacarlo fuera, que dárselo a los argentinos. Otra gráfica interesante. Los bancos centrales están comprando más oro que nunca. En el último año han incrementado las compras en un 14%. Es decir, hacía muchísimo tiempo que los bancos centrales no compraban tantísimo oro. Sobre todo China. China es uno de los países que más oro está comprando. Está comprando ingentes cantidades de oro. ¿Por qué están comprando tanto oro? Esa es la gran pregunta. Porque si hasta ahora las reservas de los bancos centrales estaban en dólares y hablamos de que el dólar está subiendo como la espuma y está incrementando su valor y devaluando otras monedas, ¿por qué tanto oro? ¿Por qué estás cambiando reservas de dólares por oro? Esa es la gran pregunta. Vamos a seguir con China. China está acumulando unas brutales compras de materias primas. Ha incrementado la compra de carbón en un 76%. Ha incrementado las compras de materias primas en un 17%. Y lo está haciendo en un momento en el que su economía está más débil que nunca, lo cual es una contradicción, no tiene mucho sentido. Normalmente, la línea negra, la línea gris que veis en la gráfica, sería el índice de la economía, de las compras. Cuando tú tienes muchas compras, cuando tú tienes una gran actividad económica, haces más pedidos e incrementas las materias primas. Eso más o menos había sido así en los últimos tiempos. Como habéis visto, había una correlación entre la subida de las fabricaciones en China, la subida de la producción, provocaba una subida en las compras de materias primas. Pero en este momento no es así. En este momento, como podéis ver al final de la gráfica, no estamos en un momento en el que los PMIs de Asia, los PMIs de China, las fabricaciones, la demanda de China sea alta, es bastante baja, pero en cambio, la adquisición de materias primas es la más alta, está más alta casi nunca. Te tienes que ir casi a 2012 para ver unos índices tan altos. Pero es que en 2012 la demanda era altísima, pero ahora no. Si tú comparas la parte izquierda con la parte derecha, ves claramente cómo en aquel momento ese incremento de las materias primas sí tenía sentido y se correlacionaba con un incremento de la demanda de las fabricaciones, pero ahora ese incremento tiene un gap enorme con respecto a la actividad económica. Un informe muy inquietante. Este es de Bank of America. Bank of America ha sacado un informe en el que habla de que hay una amenaza de que el barril de Brent pudiese alcanzar los $250. El informe de Bank of America es apocalíptico. O sea, si queréis pasar miedo, os invito a que vayáis a la noticia y la leáis. Es una noticia que la podéis encontrar en cualquier parte de Internet y os leáis el informe. El informe, desde luego, si os interesa el miedo, es bastante terrorífico. Y sobre todo, por supuesto, pasa porque la tensión en Oriente Medio que se incrementase. O sea, todo esto se basa fundamentalmente en que Irán entrara en guerra o que hubiese un conflicto directo con Irán y cortara el estrecho de Hormuz. En ese caso, según el informe de Banco de América, nos iríamos a los $250 por barril. Lógicamente, si se interrumpe el tránsito de los transatlánticos por el estrecho de Hormuz, el precio se elevaría muchísimo, se dispararía. Otra gráfica interesante. Bien, esto es lo que pasó, la secuencia de acontecimientos que pasó en 2008, la crisis de 2008, 2007-2008. Fijaros sobre todo en dos puntos, las bajadas en los tipos de la Fed. Bien, esto es muy importante porque siempre que la Fed hace un movimiento de bajada es cuando se producen los cracks. Muchas veces me habéis preguntado, bueno, y si todo va tan mal, ¿en qué momento se va a producir un crack bursátil? Eso es imposible de saber, pero sí se puede saber, hacer un análisis con los anteriores crisis, con las anteriores crack. Si tú haces un análisis histórico,
te das cuenta que casi siempre coincide con las primeras bajadas en los tipos de interés. En el caso de 2008, como lo podéis ver en la gráfica, se produjo casi inmediatamente después de que la Fed bajara tipos. La Fed bajó 2 veces los tipos y la segunda vez que bajó los tipos y que dijo que estamos ya que el objetivo era el 2%, ahí se produce el crack. Entonces, si hacemos una comparativa con la situación actual, ahora mismo estamos en la zona de pausa. En cuanto la Fed hable de bajar tipos, es cuando más o menos deberías ya pensarte en que estamos muy cerca del crack. Bien, Barsi es una empresa de Warren Buffett que está haciendo una auténtica acumulación de cash. Está comprando muchísimo dinero, está vendiendo muchísimas acciones, está haciendo una acumulación brutal de cash. Bien, ¿qué significa esto? Porque está haciendo en los últimos cuatro trimestres, esta empresa no ha hecho más que vender acciones. Está vendiendo acciones y refugiando esa liquidez en sitios más seguros. Esto es algo muy clásico. Cuando las grandes fortunas, cuando las grandes empresas empiezan a ver muy cerca la recesión, o muy cerca la crisis, o el crack, lo que hacen es esto. Apilan muchísima cantidad de liquidez, como lo podéis ver al final de la gráfica, y lo reservan, ¿para qué? Para meterlo en bonos. Es así, casi siempre lo hacen igual. ¿Qué es lo que hacen? Por eso los ciclos económicos, las grandes fortunas nunca pierden. Porque cuando ven cerca el crack, cuando ven cerca que va a haber una bajada en la rentabilidad de las bolsas, lo que hacen es vender sus acciones, coger toda esa liquidez y la refugian, bien en oro, bien en cualquier otro activo líquido, bien en renta fija, y cuando compran esa renta fija la han comprado a unos intereses más altos posibles. Cuando se produce la deflación, cuando se produce la caída, la entrada en la recesión, los bancos centrales bajan los tipos. Imaginaros, ahora mismo los bonos están al 5%, al 4,5, 5%. Las grandes fortunas venden sus acciones, con ese dinero compran al 4,5 o al 5%. La Fed, los bancos centrales, bajan los tipos al 1% o al 0%. Y en ese momento venden su deuda, ¿vale? Venden los bonos que tenían al 5% y que ahora valen un 1% y obtienen enormes beneficios. De hecho, la mayoría de las grandes fortunas ganan más dinero en una crisis que fuera de la crisis, porque han comprado al 5 y han vendido al 1 o al 0, con lo cual no han perdido nada. Es más, han ganado dinero con la crisis. Bien, como siempre, ahora, si queréis, pasamos al turno de preguntas. Pues el fondo de inversión de Buffett viene viendo la crash desde el año 99. Sí, es una persona, es verdad lo que dices. Es cierto que llevan hablando mucho de esto, pero es un movimiento significativo. Es un movimiento significativo que tienes que tener en cuenta, porque si te fijas, ha vendido una enorme cantidad de dinero, ha obtenido una enorme cantidad de liquidez, que a lo mejor se está adelantando, puede ser, pero tienes que tener en cuenta estos movimientos. Yo solo te digo que lo tengas en cuenta, que está acumulando muchísima liquidez, enorme cantidad de liquidez, y que no sabemos bien qué hará con esta liquidez o qué prevé él que va a pasar para que haya hecho esto, para que haya decidido salirse de la bolsa. Pero ten en cuenta que al vender todas estas acciones está pensando que va a obtener más beneficio metiendo ese dinero en otro sitio que en la bolsa. A ver, parece un poco que soplar y sorber al mismo tiempo. A la vez dices que crees que los intereses de la deuda subirán y que los ricos se beneficiarán de la bajada de tipos. Bien, tienes razón que es un poco contradictorio, pero tengo que ver las dos opciones. La primera, la de que durante muchas décadas, puede pasar que en décadas tengamos los tipos altos,
es a largo tiempo. Es en función de lo que hemos visto del precio natural del dinero. Pero ahora mismo, a corto plazo, las grandes fortunas, los inversores, piensan que vamos a esa situación. Piensan que la Fed va a hacer lo mismo que ha hecho en los últimos 30 años. Y por lo tanto, hacen ese movimiento. Otra cosa es que estén equivocados o acertados. ¿Por qué digo esto? Lo he explicado en otros vídeos. Una crisis deflacionaria normal, tradicional, ocurre esto. En una crisis deflacionaria, los PMIs bajan mucho, se entra en recesión, la Fed baja tipos o los hunde los tipos, y entonces las grandes fortunas, antes, en cuanto la Fed hace el movimiento, se anticipan, obtienen liquidez, venden un montón, compran deuda y se esperan a que los tipos bajen. Esa es una crisis deflacionaria normal y tradicional. Lo he explicado en otros vídeos. Esta crisis pienso que es distinta. Pienso que es una crisis estanflacionaria. Pienso que, aunque las grandes fortunas creen que va a ocurrir esto, la realidad va a ser distinta. Y yo pienso, pero es mi opinión personal, que los tipos van a seguir subiendo, van a seguir estables, por lo menos estables, o si bajan va a ser muy poco, porque el precio del petróleo no se va a hundir como prevén ellos, porque la inflación va a seguir siendo resistente. Pero sigue siendo opinión mío. Mi obligación es deciros todas las posibilidades. Y esta es otra. Puedo estar equivocado. Puedo estar equivocado y puede ser que Buffett tenga razón y que vayamos a una situación tradicional y que esta crisis sea tradicional. Yo pienso que no. Yo pienso que no va a ocurrir eso. Pero tengo que contaros todas las opciones. ¿Puedes desarrollar un poco más el tema de la bajada de los tipos seguidos de crack? ¿Hay otros casos históricamente? Siempre. Sí, hay muchos. O sea, ha pasado en 2001, ha pasado en los años 90, ha pasado en 2008. Es lo que he explicado antes. Cuando se produce una crisis deflacionaria normal, hay que ver si al final esta crisis, que es muy extraña y que cuesta mucho identificar, es deflacionaria o no. Pero si sí lo es, si yo estoy equivocado y sí que lo es, y si es una crisis deflacionaria tradicional, en una crisis deflacionaria tradicional, los bancos centrales suben tipos para destruir la economía. Lo suben de forma muy agresiva. Fíjate que no hace ni 15 meses, 16 meses, los tipos de interés eran cero. Ahora los tipos de interés en Estados Unidos es del 5,5%. Eso en apenas 16, 17 meses. Eso es una forma la más agresiva de subir tipos. Lo hacen para destruir la economía. ¿Cuál es la intención? La intención, sobre todo, es bajar la inflación. Atacas, restringes la cantidad de dinero, restringes la liquidez, ahogas a las empresas no pueden fabricar y entras en recesión. En cuanto entras en recesión, lo primero que hacen los bancos centrales, como ven que la inflación ya está por el 2% o por debajo del 2%, para activar la economía, lo que hacen es bajar los tipos. Y los bajan de forma muy agresiva, incluso más rápido que la subida. Normalmente más rápido que la subida. Normalmente en un año, si fuese esta una crisis tradicional, en un año verías los tipos de interés al 1% o incluso al 0%. En un año. ¿Vale? ¿Qué hacen las grandes fortunas? Las grandes fortunas lo que hacen es, en cuanto ven que la bolsa va a entrar en recesión, en cuanto ven cerca la caída de la bolsa, obtienen un montón de liquidez, venden sus acciones, refugian su dinero en la renta fija o en el oro, se esperan a que la Fed baje tipos y cuando la Fed hunde los tipos, entonces ellos venden sus bonos que los habían comprado al 5% y que son bonos que dan un montón de interés y que son muy valiosos en un escenario donde los bonos valen como mucho un 1% o un 0%. Y de esa forma ganan muchísimo dinero y no pierden un céntimo en una crisis. Eso es lo que suelen hacer. Eso es lo que hicieron en 2008. No es que lo que suelen hacer, es lo que hicieron. Para que os quede todo claro.
No solamente compran, lo que hacen, ¿qué hacen después con ese dinero? Compran más acciones, adquieren más empresas y se enriquecen. Así es como funciona. ¿Qué ocurre para que pase eso? Para que pase eso, esta crisis tiene que ser tradicional. Si no lo es, se pegan un tortazo. Si obtienen mucha liquidez, la meten en renta fija y esa renta fija, en vez de bajar, esos bonos del 5%, en vez de bajar al 1%, suben, han perdido dinero. Por eso es tan complicada esta crisis. Espero que os haya quedado claro esta explicación. Jesús, ¿no crees que la desaceleración de la economía de China o ha disminuido debido a que Europa, al estar en recesión y ser uno de los principales mercados, les ha afectado? Y es otra clave más de ver que Europa está en caída libre. Eh, ¿Quién fue antes, el huevo o la gallina? Es muy difícil de estar 100% seguro, porque también te puedo cambiar las palabras. También te puedo decir, ¿no piensas que la recesión en Europa y esos PMI de Europa tan bajos están provocados porque Alemania tiene enormes dificultades de exportar a China? Entonces, diríamos entonces que la crisis de Alemania está provocada por China. Es lo mismo. O sea, en este contexto, ¿cuál es el problema? El problema ahora mismo para mí es esta guerra comercial que hay entre los dos mundos, que hay entre los dos bloques, que hay entre China y Occidente, y que está haciendo muchísimo daño a Europa. Le está haciendo mucho daño porque Alemania está teniendo enormes problemas para vender en China. Y China igual. En estas restricciones, en estas restricciones económicas, fíjate, hoy ha salido un informe que China va a mirar con lupa a todas las empresas chinas que exportan materiales, tierras raras a Europa. ¿Qué ocurre? Si las empresas chinas no pueden exportar materiales, si no pueden exportar esos minerales, Europa no puede fabricar. Si Europa no puede fabricar, bajan los PMI de Europa. Y al revés, en cuanto Europa ha puesto sanciones a los coches eléctricos en China, el mercado chino se ha visto afectado. ¿Por qué? Si la Unión Europea me impide vender mis coches eléctricos chinos en Europa, yo tengo pérdidas económicas y mis PMI de fabricación bajan. No sé si consigo explicarte la respuesta. La guerra comercial hace daño a las dos sitios. Hace daño al mercado europeo y hace daño al mercado chino. Los datos cuadran a la perfección. Aquellas personas que vean los datos sabrán que la vivienda caerá. Y si muchos esperan y dejan de comprar, recesión. Cae del precio de la vivienda, mejora el momento de la compra de vivienda, los datos animan a no adquirir vivienda. ¿Lo crees? La tendencia es muy clara. O sea, yo os he puesto las gráficas porque es que es muy claro. O sea, los datos, si te fijas en las últimas gráficas de tanto de la caída de los precios de la vivienda como las compraventas, si haces una comparativa desde máximos ahora, ves que no ha parado de bajar. No ha parado de disminuir, lógicamente porque los tipos están muy altos. Entonces, el tema es muy claro. Me puedes decir, ¿qué va a pasar ahora? Si es una crisis deflacionaria, ¿de acuerdo? Yo os tengo que ver todas las variables, porque puede ser deflacionaria o puede ser estanflacionaria. Entonces, tenéis que entender las dos opciones, los dos caminos. Si es deflacionaria, significará que en los próximos meses la recesión será muy aguda, que la Fed bajará tipos, los bancos centrales bajarán tipos, se producirá un crash bursátil, habrá una caída y habrá despidos. Si hay despidos, aumentará el paro. Si aumenta el paro, la sensación económica será peor y esos precios que estáis viendo a la baja se incrementarán y podría ser que ocurriese lo mismo que en 2014 y que tuviéramos una caída incluso del 50% del precio de las casas. Eso es si vamos a una crisis deflacionaria. Si no lo es, si lo que estamos hablando es de una estanflación, el precio de las casas y las compraventas se van a alargar mucho más. Es decir, la situación de no venta va a continuar durante 2024 y 2025. Y el precio no caerá de forma tan abrupta como caería en una crisis deflacionaria. Eso tenéis que tenerlo en cuenta y tenéis que pensarlo muy bien. Tanto si vamos a una opción como si vamos a la otra opción, tenéis que ver las dos consecuencias. En el caso de esta inflacionaria, los precios de las casas no se van a derrumbar como se derrumbarían en el caso de una crisis deflacionaria.
Eso es algo que lo tenéis que tener claro todos, ¿vale? No, lo digo porque en siguientes vídeos y en siguientes datos, si al final tengo razón y 2024 no produce una caída fuerte en los tipos de interés, muchos me van a decir esto y van a decir, oye, dijiste que los precios de las casas iban a bajar, pero no han bajado. Por supuesto, porque estamos en una crisis deflacionaria. Ahora, si es deflacionaria, es más que probable que aumente el paro mucho. Y en ese caso, sí que veríais unas caídas más fuertes. Bill Gates se está gastando todo el dinero en tierras cultivables, claro, porque una de las teorías que hay es invertir en dinero que sabes que va a ser siempre rentable. ¿Y cuál es el dinero? En la comida. ¿Qué está haciendo Bill Gates? Está metiendo todo su dinero, o gran parte de su dinero, en tierras cultivables. ¿Por qué? Porque él prevé que en un futuro la comida será uno de los activos más importantes. Más importantes que el Bitcoin, más importantes que el oro, más importantes que muchas cosas. Por eso está haciendo esto. Él apuesta por la comida. No solo él, mucha gente más. Hay muchos inversores más que apuestan por esto. Que están comprando muchas tierras en Argentina. Que están comprando muchas tierras en muchas zonas. Preveyendo que en un futuro el precio de la comida se va a disparar. Hace no tanto, Estados Unidos tuvo que pedir una ampliación presupuestaria y oí que antes del 15 de noviembre habría que volver a negociar para otra ampliación. ¿Eso se solventó? ¿Está la fecha aquí al lado? No veo preocupación. Sí, dimitió, o sea, echaron al presidente de la Cámara. Sí, hay un montón de historias con ese tema. Y es verdad que para el 15 de noviembre hay que hacer una ampliación presupuestaria. Y de hecho, el Tesoro de Estados Unidos está teniendo auténticas dificultades. Y no se sabe qué va a ocurrir. No se sabe todavía bien claro qué va a pasar el 15 de noviembre. Habrá que verlo en otro vídeo. Habrá que analizarlo bien y habrá que ver que si consiguen solventar ese problema o si al final tienen que ir a un cierre. Si tienen que ir a un cierre, dejan de emitirte dinero. Y eso es uno de los peligros que hay en torno a un posible crack. O sea, uno de los grandes peligros es un cierre de las cámaras, un cierre del tesoro, que Estados Unidos no puede emitir deuda, y en ese momento haya un problema de liquidez. Haya un problema de liquidez y tengamos un escenario parecido al del 2018. 2018-2019, acordaros en mi vídeo de los repos, cuando expliqué el tema de por qué se produce la crisis de 2019, por qué hay ese repo apocalipsis, ¿vale? Fue por algo muy parecido. Fue porque el Tesoro tuvo problemas de liquidez. Y como tuvo problemas de liquidez, arrastró a todos los índices y arrastró a los repos. Entonces, eso es un tema que tenéis un poco que también has hecho una muy buena pregunta, porque es un tema que a partir del 15 de noviembre puede acabar siendo peligroso. Entonces, es un tema que hay que estar, por lo menos, tenerle ahí apuntarlo como una posible causa de problemas para la semana que viene. Luego, sí o sí, el precio de las viviendas van a caer seguro, poco a poco y de forma total. Sigue siendo mi opinión, ¿vale? Esto no lo cojas como ciencia segura. Pero ahora mismo, como pinta todo, sí. Pinta todo porque es que esta tendencia. O sea, yo hablo de tendencias. A mí ahora mismo se me hace muy difícil pensar en un nuevo rally del precio de la vivienda. Más que otra cosa, para que se produzca un rally, tiene que haber dinero. Y ahora lo que vamos ahora es una contracción de la liquidez, es una contracción de la masa monetaria. En una situación de contracción de la masa monetaria es imposible un rally en el precio de la vivienda. Por favor, el que os esté diciendo no hagáis caso a Jesús, la vivienda va a subir como la espuma, os está engañando. Ese sí que os está engañando. Os está engañando porque para que se suba hace falta liquidez. Si no hay liquidez, la vivienda no va a subir. Ahora, ¿es una crisis deflacionaria y es una caída muy fuerte y muy rápida? Pues a lo mejor en un par de años tenemos una caída del precio y luego volvemos a tener una subida alta, como pasó, por ejemplo, en 2014. Tuvimos una bajada muy alta del precio de las casas y luego tuvimos una subida. Pero si vamos a una situación de estanflación, puede ser peor, porque puede ser una lenta y dolorosa caída durante una década. Entonces vamos a ver qué tipo de crisis nos vamos a comer. Por eso os digo siempre en mis vídeos, yo voy dato a dato. Vamos a ver informe a informe y vamos viendo cómo va evolucionando y podemos saber las cosas.
Es como os dije con el precio del petróleo. Yo hace 2 meses estaba casi seguro que iríamos, que pasaríamos de los $100, pero me equivoqué, me equivoqué. Y no estamos en los $100, estamos en los 65. Por eso os digo, dato a dato. No, solo caerá el precio de vivienda en guetos. Aquí compran los extranjeros, mira los portales de internet, extranjeros con pisos, casas en Barcelona, Valencia. Te traigo los datos yo también. Ya te he traído las gráficas. Los sitios donde menos ventas se están haciendo son precisamente Barcelona, Valencia, Castellón, el País Vasco. Los sitios donde más caras son las casas es precisamente los sitios donde menos se están vendiendo. Ahora bien, hay una cosa que tenéis que entender. Una cosa es las compraventas y otra cosa es el precio. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, por ejemplo, las compraventas se están derrumbando, pero el precio no. El precio incluso ha subido. ¿Por qué? Porque para que la gente venda su casa, muchos son porque quieren comprar otra casa. Pero como los tipos de interés son tan altos, no te interesa. O sea, a ti no te interesa vender tu piso de las afueras de Madrid, por ejemplo, porque te quieras comprar un chalet o una vivienda unifamiliar en otra zona. No te interesa porque, aunque tú vendieras tu piso, con lo que te dan, no te llegaría, tendrías que pedir una hipoteca y esa hipoteca sería tan alta que no podrías irte al chalet. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Tú no vendes tu piso y como nadie vende, incluso el precio sube, porque apenas hay venta. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos y lo que puede pasar en bastantes zonas de España. Eso es un poco que también tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué rompería esa tendencia? El paro. Si te vas a 6 millones de parados, se produce derrumbe en Barcelona, en Valencia y en Castellón, en los 3 sitios. ¿Por qué? Porque si hay una masa de parados enorme, el precio de las casas cae. Cae seguro, igual que cayó en 2014. ¿No crees que España está manteniendo su economía a costa de la emisión ingente de deuda? Esto la llevará al empobrecimiento de una forma abrupta. Sí, lo ves en las gráficas. Lo has visto en esa gráfica que te he puesto. Por supuesto que España está manteniendo la economía a costa de mi deuda. Ya lo has visto en los PIB. Son datos oficiales. Es que todas estas gráficas que os he puesto, ni una sola es creada por mí. Son todos datos sacados de datos oficiales. El Producto Interior Bruto apenas ha subido. ¿Por qué? Porque prácticamente todo ha sido deuda. Lo que es la construcción, la fabricación, la economía, los PMIs, todo eso, efectivamente se ha mantenido de forma muy artificial y donde todo el mundo prácticamente apunta a la deuda. Entonces, ahora mismo, prácticamente el país vive constantemente de endeudarse. Pero no solamente España, Europa entera. Europa entera. A ver, esto no es un tema únicamente de español. Los únicos países que podríamos decir que no tienen tanto problema con la deuda son, por ejemplo, Alemania. Pero fíjate lo que le está pasando con la economía alemana, se está derrumbando. O sea, los PMIs de Alemania son terribles. Son terribles. De hecho, los propios alemanes están criticando al gobierno porque no se están endeudando. O sea, están pidiéndole a gritos que se endeude como por ejemplo el sur de Europa, para que con ese dinero reactivar la economía. O sea, fíjate la situación. O sea, es un tema que no solamente es español, es un tema mundial, el tema de la deuda. Y de Estados Unidos ya ni te cuento. Ya has visto las gráficas que os traigo muchas veces con el tema de la deuda en Estados Unidos. Datos son terribles. O sea, y para el 2025 y 2024, los vencimientos de deuda de las empresas son brutales. Son brutales esos vencimientos. Veremos a ver cómo lo solventan. Porque ya no estamos hablando, van a tener, hay un montón de empresas que tienen que refinanciar su deuda que la tenían al 0% o al 1%, la tienen que refinanciar al 5%. Por eso subió la semana pasada la bolsa. Subió porque los bancos centrales dijeron que podría pasar que en 2024 los intereses fueran menores. Entonces las empresas empezaron a respirar. Decir, ¡ah! Dios mío, que a lo mejor en vez de pagar un 5 voy a pagar un 4,5. Es así de sencillo y por eso ha subido la bolsa.
Ahora mismo prácticamente todo es la deuda, todos los tipos de interés. Las decisiones de los bancos centrales son los que hacen que suba o baje la bolsa. O sea, es terrible todo. ¿En qué momento ves la disolución de la Unión Europea? Un saludo. Eso es muy difícil de predecir. Ya me lo habéis preguntado otras veces en otros vídeos y es que es imposible eso. O sea, yo no te puedo dar ese dato. Lo único que te puedo hablar son de tendencias. Ahora mismo, si me preguntas ahora mismo estamos lejos de esa situación, muy lejos. Hay que ver qué va a pasar más. Si vamos a otro día, a otra situación, veríamos a ver. Pero ahora mismo estamos lejos. Cuando sea más posible eso que estás preguntando, hablaremos. Pero ahora mismo, darte fechas es imposible, porque no se están dando las circunstancias para que eso veamos que sea inminente. ¿Puede pasar? Claro que puede pasar, pero hay que ver si esos datos acompañan esa posibilidad. Ahora mismo te digo que a corto plazo no lo veo. Pero que las hipotecas no son altas. No sé por qué dices eso. Una hipoteca al 2,5, 3,5 fija no es alta. Y más con la inflación que hay. Bueno, pues entonces explica la caída del 22% de las hipotecas. Si según tú las hipotecas son iguales que hace un año y no son altas, explícame por qué la gente ha dejado de hipotecarse. Yo te digo ya mi opinión. Ahora mismo, si tú pides una hipoteca al 3,5 más lo que te metan ellos, más seguros y tal, casi te vas al 4. Si te metes en una cantidad normal, por ejemplo, en una ciudad como Madrid, de 300, 350.000, un piso, que los hay, de forma muy normal, esa es la cantidad que te vas a comer si te pillas una vivienda de 100 metros cuadrados o 80 metros cuadrados. Me puedes decir, claro, pero si te vas a una de 250.000 a las afueras, claro, pero si hablamos del precio medio en Madrid, estamos hablando de 300, 350.000. Al 4% te vas a unas mensualidades de casi 1.500 euros al mes. Eso es muy difícil en la situación actual. ¿Por qué? Porque ahora mismo la inflación te come. Ahora mismo el precio de la comida, el precio de las energías, el precio de todo, que está muy superior hace un par de años, si a eso le sumas esa hipoteca al 3,5, que se te va al 4, como vayas, como metas más, pues es que no puedes. Por eso la gente ha dejado de hipotecarse. Haz números. Por cierto, no todos los bancos dan un 2,5, 3,5. Hay muchos bancos que dan más. O sea, ¿que lo puedes conseguir? Sí. Pero ahora mismo ya te digo que si haces números, vas a ver que es bastante difícil hipotecarse. Si no fuese así, si yo estuviese mintiendo, esos datos oficiales que has visto en esa gráfica serían falsos y son reales. Ese 22% de caída en las hipotecas es verdad. Si eso es verdad, es porque las hipotecas es más difícil obtenerlas. Así de sencillo. Hace 30 años las hipotecas estaban al 16% y la vivienda era asequible. El problema es la especulación. Sí, pero el precio de la vivienda hace 30 años no era el precio de vivienda de ahora. Esa es la diferencia. No es lo mismo una hipoteca al 16% de 5.000, imagínate una vivienda hace 30 años. Una vivienda hace 30 años te podría costar fácil en algunos sitios rondaban los 6 millones, 10 millones de pesetas, ¿vale? Al 16% era pagable. O sea, tú tienes una casa que te vale, imaginamos, 10.000 euros, perdonad, unos 30.000 euros. A ti te pones una hipoteca de una casa de 30.000 euros al 16% y es pagable. Esa misma casa de 300.000 euros al 4% ya no es pagable. Esa es la diferencia. No es lo mismo una casa de 30.000 al 16 que una casa de 300.000 al 4. Por eso, hace 30 años, al 16% se podía pagar esa casa, pero hoy esa misma casa al 4 es impagable. Esa es la diferencia. El dinero que cuesta la casa. A mucha gente le ha subido. Sí, exactamente, ese es el problema.
Ese es el gran problema. Mucha gente le ha subido 300 euros la hipoteca. Claro, por eso ahí tienes ese 15% de caída en los préstamos. O sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la gente tiene problemas para pagar la hipoteca? Porque ha habido muchas familias que tenían una economía hecha y que de repente esa economía se salta por los aires por un incremento de 300 euros. O sea, si tú te estás manteniendo al día o vives al día y de repente te viene que tu hipoteca se incrementa en 300 euros, ya no puedes. No puedes porque no tienes de dónde sacar esos 300 euros. Sencillamente. Es por eso que tienes ese 15%. Si esto fuese a más, ese 15 no sería un 15, sería un 20 o un 30. Si se para, pues será solo un 15%. Si el Euribor sigue subiendo, pues ya hablaríamos de otros porcentajes más altos. Es así de sencillo. Al lío, las cebollas. Que no cambiemos de variable a fija. Por el motivo que sea, ¿cuándo crees que podremos cambiar a un fijo? Pues, ¿cuándo crees que podemos los variables irnos al fijo? Pues vamos a ver. Vamos a ver si la FED tiene razón. Vamos a ver si esta crisis es deflacionaria. Ya os digo, si yo estoy equivocado y es una crisis deflacionaria, en muy poco tiempo vais a ver una bajada fuerte de los tipos de interés. Así os lo digo. O sea, son datos. O sea, si la FED está diciendo que para mediados de 2024 van a empezar a bajar tipos, si hiciéramos una comparativa con 2008, os diría que los tipos se irían al 1% o al 0 en 2025. Lo que pasa es que yo no creo que vaya a pasar eso. Pero si fuese deflacionaria, ocurriría eso y hay muchísimos economistas que piensan que va a ocurrir eso. Por eso tenéis que tener también esa opción. Y tenéis que tener claro que eso puede ocurrir. Yo puedo estar equivocado, la FED y muchísimos economistas tienen todos razón. Haber una bajada de tipos, haber bajadas de tipos a mediados del año que viene, haber un crack en 2024 y pasado unos meses, mediados de 2025, tener los tipos ya al 1%. Eso puede ocurrir. Entonces tenéis que tenerlo claro que existe esa opción. Yo pienso que no va a ocurrir, pero es mi opinión personal. Perdona, formulé mal la pregunta. ¿Qué factores pueden provocar la disolución de la Unión Europea y por ende del euro? Una crisis de deuda. Si me preguntas qué puede provocar el fin de la Unión Europea, la respuesta es una sola pregunta, una sola respuesta. Una crisis de deuda. Si se produce una crisis de deuda muy fuerte que provoque una bancarrota continua de un montón de países y que provoque serias dificultades de financiación en la zona, sobre todo del sur de Europa, entonces hablaríamos ya de la posibilidad no de que el euro se destruya, sino de que la Unión Europea se parta. De que muchos países, las opiniones públicas sobre todo de muchos países, obliguen a sus gobiernos a salirse de la Unión Europea y que esa Unión Europea cada vez sea más pequeña o se divida en dos. Para que eso sucediese, lo fundamental es una crisis de deuda. Si tú no ves una crisis de deuda, en mi opinión, siempre digo lo de mi opinión, pero es que es la verdad, o sea, al fin y al cabo yo solamente doy mi opinión. La respuesta es crisis de deuda. ¿Cómo ves que los bancos centrales, en vez de buscar el 2%, se normaliza al 4 o al 5%? ¿Cómo ves la economía allí? ¿Ves bancos centrales normalizándose al 4 o al 5%? ¿Cómo se comportaría la economía a ese nivel? Yo eso no lo veo. He escuchado vídeos de gente que dice que podría ocurrir. No dicen 4%, dicen 5%. Dicen que el objetivo suba al 3%, pero yo no lo veo. Yo no lo veo por lo que acabo de decir, por cómo son. La economía al final son ciclos. Entonces, normalizarlo al 4%, yo lo veo difícil. Otra cosa es que ocurra. O sea, a ver si me se explica bien, porque creo que no entiendo bien tu pregunta. Si lo que te refieres es a que los bancos centrales adopten
de forma oficial su forma de actuar siempre pensando en 4%, o si lo que piensas es que la economía va a estar siempre al 4%, ¿vale? Si los bancos centrales siempre van a intentar luchar contra ese 4%. Es decir, los bancos centrales siempre van a intentar que los tipos de interés estén más altos para buscar siempre el 2%. ¿De acuerdo? Eso es lo que siempre van a hacer. O sea, realmente ¿para qué sirve un banco central? Es para eso, es para impedir que la inflación suba. Eso es una de sus formas fundamentales de funcionar. Entonces, un banco central nunca va a bajar los tipos del 4%. O sea, se quiere obligar a los bancos centrales a que vayan al 3%, pero yo pienso que no. Yo pienso que van a mantener los tipos altos forzando a la inflación a que esté al 2%. Entonces, ¿se puede vivir? Sí. Lo que hablas, el escenario que hablas de una década con tipos altos, ya hemos vivido esa época. Años 70, años 80. Pregúntale a tus padres, pregúntale a la gente más mayor. ¿Se puede vivir? Sí. Nos adaptaríamos. ¿Qué harían los bancos centrales? Subir tipos. Te lo digo ya. O sea, los bancos centrales nunca van a aceptar dejar la zona tranquila y dejar los tipos a la inflación al 4 o 5%. No lo van a hacer nunca. Por lo menos en Europa y en Estados Unidos. Luego en otros sitios ya me callo. Pero en Europa y Estados Unidos veo dificilísimo que cambien de idea o que cambien de opinión. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos se pagan al 5%. De ahí las caídas de la bolsa y de todo. Claro. O sea, ahora está bajando. Ahora, después, la semana pasada bajó bastante. Bajó bastante porque la Fed habló de que los tipos iban a bajar. Entonces, al decir eso, rápidamente la gente compró deuda, porque se pensaron que la tendencia, el cambio de tendencia, el cambio de ciclo, estaba muy cerca. Es así de sencillo. Por eso los bonos rápidamente bajaron, porque los inversores, a ver, para que lo entendáis un poco, los bonos bajan cuando se compra mucha deuda, ¿vale? Cuando no se compra deuda es cuando los bonos suben. Es decir, si los bonos de Estados Unidos la semana pasada cayeron mucho, es porque se compró mucha deuda. ¿Y por qué se compró mucha deuda? Porque se piensa ya que estamos cada vez más cerca del cambio de ciclo. Buenas tardes. ¿Cuáles son los pasos previos en la crisis de deuda? Gracias, Jesús. Los pasos previos es una subida muy fuerte de los tipos de interés y una subida también muy fuerte de la prima de riesgo. Es decir, ¿cómo puedo saber si estamos muy cerca de una crisis de deuda? Si, por ejemplo, lo explico en otros vídeos. La anterior crisis de deuda se produce cuando España, el bono a 10 años de España, se coloca a 500 puntos básicos del de Alemania. Esa es la prima de riesgo. La prima de riesgo es el diferencial entre el bono alemán y el bono español. Entonces, ¿cómo puedo saber si estamos cerca? Si el bono español se acerca al 7%, o está más arriba del 7%, pero, por ejemplo, el alemán está en torno al 3, al 2,5, 3, entonces puedes estar seguro que estamos muy, muy cerca de una crisis de deuda. Entonces es cuando empezarás a ver en la tele al Sánchez de turno, con la cara de bastante preocupación, hablando de recortes. Cuando veas eso en la tele, cuando veas al presidente del gobierno hablar de recortes y tener cara de pocos amigos, es que estamos muy cerquita de una crisis de deuda. Entonces, ¿piensas que iremos como mínimo a mediados del 24 y como máximo? Hay que ver lo que he dicho siempre, dato a dato. Dato a dato. O sea, esto, la economía cambia en cada semana, puede pegar un cambio radical. Entonces hay que ver más información. Ahora mismo solo te puedo decir lo que ha dicho la Fed. La Fed hace un mes hablaba o intuía que la bajada de tipos sería a finales del 24. Apenas semanas después ha cambiado de idea y ha dicho que va a ser a mediados. Entonces, ¿yo qué pienso? Que falta mucha información y faltan muchas variables. ¿Cuándo podemos saber hacia dónde vamos? Habrá que esperar al 2024. Yo todavía tengo muchas dudas sobre el precio del petróleo, sobre todo qué va a pasar en Oriente Medio.
si la cosa se tranquiliza, si no se tranquiliza, es que hay muchos factores que no me quedan claros. Entonces yo sigo pensando que la situación actual de casi seguridad a que el precio del petróleo va a bajar de 80, yo no la tengo tan clara. Entonces, hay que ver qué pasa con el precio del petróleo, hay que ver su resistencia y hay que ver si vuelve a subir, porque todo esto que te estoy diciendo ahora, si la semana que viene pasa algo y vuelve a subir por encima de los 90, donde dije digo Diego, y vas a ver cómo los bancos centrales cambian totalmente la teoría. Es así. Entonces, digamos que todo gira mucho en torno a lo que haga el petróleo. Entonces, es muy complicado decirte fechas. Bueno, yo lo voy a dejar aquí, ¿vale? Ya hablaremos más en otros vídeos. Espero os haya gustado este vídeo. Como digo siempre, el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Y nada, chicos, pues nada, os emplazo al próximo directo y espero que os haya gustado. Venga, hasta luego.